Este pedazo sí me presenta el tema de evaluación de pares craneales del módulo de neurología. Mi nombre es Brigitte Comanville, que voy a exponer este tema en esta oportunidad. Recuerden que los pares craneales son 12 y tenemos pares craneales que son sensitivos, motores y mixtos. Los sensitivos son el 1, el 2, el 8, los mixtos son el 5, el 7 y el 9 y el resto son los motores. Empezamos con el primero, que es el paro olfatorio. Este es un nervio altamente sensitivo. Recuerden que los nervios sensitivos se encuentran en el corneto superior, atraviesan la lámina del etmoides, se ubican en el bulbo olfatorio, al tracto olfatorio y llegan a la corteza temporal. La exploración tenemos que realizarla con el paciente con los ojos cerrados, cada fosa nasal por separado, y utilizamos sustancias odoríferas como vainilla, chocolate, y le preguntamos al paciente si huele o no la sustancia, si esta es agradable o desagradable, y tiene que identificar qué es, ya que en algunas situaciones los pacientes saben que huelen algo, pero no pueden identificarlo y se conocen como alteraciones de la percepción del olfato. En cuanto a la agudeza visual, primero el punto que evaluamos en cuanto al nervio óptico, podemos utilizar el cartel de Snellen, donde el paciente tiene que leer las filas y la agudeza visual se asigna en función a la última fila que puede leer el paciente. Si el paciente puede leer solamente hasta la tercera fila, tiene una agudeza visual de 20 a 70 y así con el resto de filas. También podemos usar los ototipos de Jäger, que consiste en poner a 30 centímetros del paciente esta tabla y tiene que leer los párrafos. En caso de que la agudeza visual esté tan disminuida que no puede leer ni las letras más grandes de estas tablas, pues tenemos que utilizar otros métodos como es la visión cuenta dedos, que consiste en ponerle al paciente, pero en este caso son 7 dedos, y que nos diga cuántos dedos ve. Si nos dice que 7, pues se considera como visión cuenta dedos. Si no puede identificarlos pero sabe que hay algo, se considera como visión bulto, y si no, utilizamos una linterna y le pedimos al paciente que nos diga si ve o no la luz, y si la ve, pues se considera visión luz, y si no la ve, como ceguera. También es importante evaluar la visión de colores con las tablas de Ishihara, ya que en discromatopsias, cuando hay alteraciones de la percepción de los colores, los pacientes no van a leer los números o van a leer otros y nos indica desalteración. Luego también podemos usar hojas de colores de diferentes tonos y le pedimos al paciente que los agrupe por colores y que nos diga qué colores son los que está observando. También es importante evaluar el campo visual, que consiste en evaluar el campo visual por confrontación, es decir, la paciente ocluye el ojo derecho, el médico tiene que ocluir el ojo contralateral y luego utiliza el dedo índice y lo desplaza de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo, y le pide a la paciente que le indique cuándo es que empieza a ver el dedo índice. Luego tenemos la exploración del fondo de ojo, donde lo normal es que observemos la fobia, la mácula, la papila óptica y los vasos. En este caso, la fobia y la mácula son los puntos avasculares, el disco óptico es la región amarilla y los vasos son los que están saliendo de él. Importante recordar que los nombres, ¿no? En este caso es toda esta parte es la región temporal y la nasal es donde está ubicada la papila óptica. Y en este caso son los vasos temporales superiores, vasos temporales inferiores, y los de aquí sería el nasal superior, nasales inferiores. El 3, el 4 y el 6 se evalúan de manera conjunta, que son el motor ocular común, el patético y el motor ocular externo. Recuerden que el ojo tiene músculos extrínsecos como los rectos superior, inferior, medio y lateral, y también los oblicuos superior e inferior. Todos los músculos extrínsecos del ojo son inervados por el motor ocular común, o sea, el 3, excepto el oblicuo superior, que por la forma que se ve aquí, parece que fuera un 4 invertido, por lo tanto el oblicuo superior es inervado por el cuarto par y el recto lateral parece que viniera de afuera hacia adentro, por lo cual es inervado por el 6. En cuanto a las funciones de estos músculos, recuerden que los nombres de los rectos dan la función. Si es superior será hacia arriba, si es medio será hacia adentro, pero además todos los rectos pueden mover lateralmente el ojo, excepto uno que es el medial. Y en cuanto a los oblicuos, pues los oblicuos tienen el movimiento ocular nasal o medial, y en ellos si el nombre es opuesto al movimiento que realizan. Si es inferior, mueve hacia arriba, y si es superior, lo mueve hacia abajo. Entonces son las reglas para los movimientos oculares, que todos los rectos mueven el ojo hacia afuera, excepto uno el medial, y todos los oblicuos mueven el ojo hacia el medio o al lado nasal, arriba o abajo, pero en dirección contraria a su nombre. Para explorar esta movilidad extrínseca y que sea normal, le pedimos a la paciente que siga un objeto o siga nuestro dedo índice hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda y hacia los lados oblicuos. También evaluamos la exploración intrínseca, que consiste en evaluar
los músculos del iris, que son el constrictor del iris y los radiales de la pupila. Ante la luz intensa hay una constricción del esfínter del iris generando miosis, y ante la luz tenue hay contracción de los radiales generando midriasis. El punto de corte es de 2 a 4 milímetros como el valor normal. Mayor a este se consideran pupilas midriáticas y menor a este pupilas mióticas. Para ello usamos el reflejo motomotor, el fotomotor para evaluarlo, donde consiste en incidir luz hacia el ojo y ver la respuesta normal, que debería ser miosis. También podemos realizar el reflejo consensual, que consiste en la respuesta del otro ojo sin ser estimulado por la luz. Para ello ponemos la mano para evitar esta estimulación y observamos cómo, si estimulamos una, se desencadena miosis en el otro ojo de manera normal. Reflejo consensual. Luego también realizamos el reflejo de acomodación y convergencia, que consiste en que el paciente tiene que tener una visión lejana de 3 a 5 metros desde donde está, y luego ponemos un objeto cerca a él a 30 centímetros. Esto debe generar convergencia de los globos oculares y además el reflejo de acomodación, que se manifiesta como miosis. Para evaluar la sensibilidad del trigémino, recuerden que es un nervio mixto. Entonces tenemos que evaluar tanto la función sensitiva como motora. En la función sensitiva consiste en usar una torunda y de la línea media vamos de dentro hacia afuera en los 3 niveles, en la parte frontal o oftálmica, en la maxilar y en la mandibular. Para evaluar la función dolorosa es exactamente igual, y para evaluar la función sensitiva de igual forma usando tubos de ensayo con agua caliente o fría. En cuanto a la exploración motora, le pedimos a la paciente que cierre la mandíbula, que la contraiga y palpamos la contracción de los maceteros y de los temporales. También le pedimos que realice movimientos de lateralización con la mandíbula derecha e izquierda, y podemos suponer una fuerza de resistencia para evaluar la motilidad y la fuerza correcta de los músculos. También evaluamos el reflejo palpebral o córneo palpebral, donde utilizamos una torunda y incidimos sobre la córnea, y tiene que haber un reflejo de cierre palpebral por acción del músculo facial. En cuanto al facial, este es un nervio mixto, sin embargo la función sensitiva no se examina en la clínica, solamente la motora, y le pedimos a la paciente que haga movimientos o gestos con la cara, que eleve las cejas, los ceños, sonríe o que haga como si va a soplar, y eso nos permite evaluar casos de parálisis facial, ya que en estos casos los pacientes les pedimos que sonríen, como se le pide a este paciente, y la mitad de la cara no responde. También en estos casos es importante valorar los surcos o las arrugas fisionómicas de los pacientes, ya que en parálisis facial hay una pérdida de ellos. Por ejemplo, este paciente tiene surcos fisionómicos frontales, periorbitales, el surco nasogeniano, pero en el lado que ha habido parálisis, pues esos se han borrado. En cuanto a la evaluación del auditivo, tenemos 2 ramas, ¿no? La rama coclear o auditiva, que la vamos a examinar poniéndonos detrás del paciente. Le pedimos que ocluya con su dedo meñique el oído que no vamos a examinar, y empezamos a susurrar o a cuchichear palabras o fonemas, números o letras. Y si el paciente nos refiere o nos responde lo mismo que hemos cuchicheado, pues tiene una función auditiva normal, pero si se equivoca en más del 50% se considera como hipoacusia. En los casos de hipoacusia es necesario realizar las pruebas de Weber y de Rine, que son los diapasones. En el de Weber ponemos el diapasón vibrante en el vértice superior de la cabeza, y le pedimos al paciente que nos diga si escucha el sonido en un lado o en el otro, o es igual. Lo normal es que nos diga que es igual, es decir, que no haya lateralización hacia ningún lado. Y en la prueba de Rine ponemos la apófisis mastoides, primeramente el diapasón en la apófisis mastoides, para evaluar la conducción ósea, y le pedimos al paciente que nos avise cuándo deja de escuchar. Luego de que nos diga que ya no escucha, lo ponemos paralelo al pabellón auricular, donde lo normal es que allí sí vuelve a escuchar, y esperamos cuánto tiempo dura eso. Una prueba normal es cuando después de ponerlo en la apófisis mastoides nos dice que no escucha, y luego sí lo escucha cuando hay vía aérea, pero se considera negativa, un Rine negativo, cuando lo escucha solamente en la conducción ósea, pero no la aérea. En cuanto a la exploración de la rama vestibular, tenemos diversas pruebas para evaluarlo. Primero tenemos la prueba de Barani, que se le pide al paciente que esté sentado, cierre los ojos y extienda los brazos con los índices extendidos también, y esperamos 30 segundos o 1 minuto. Lo normal sería que los brazos se mantengan inmóviles, pero se considera positivo cuando hay un movimiento de los brazos oscilatorios, o usualmente los brazos caen. La prueba de Romberg consiste en pedirle al paciente que se ponga de pie, que cierre los ojos. Nosotros nos ponemos detrás de ella para evitar caídas y lesiones. Una prueba negativa, Romberg negativo, es cuando se mantiene inmóvil y quieto en su sitio, pero una prueba positiva es cuando la paciente se tambalea o cae. La prueba de Unterberger consiste en
pedirle al paciente que marque el paso en su sitio con los ojos cerrados y con los brazos extendidos. Lo normal es que se mantenga y permanezca en el lugar inicial donde estuvo marcando el paso, pero pues se considera positivo cuando rota o avanza. En la prueba de Babinski igual se le pide al paciente que realice marcha, o sea, que camine hacia adelante con los ojos cerrados y cuando hay alteración, pues tienden a formar formas de estrella o en zigzag. Los varices y el vago los examinamos juntos, ya que la exploración motora, su función motora se superpone. Para ello le pedimos al paciente que abra la boca y que diga la letra A, y podemos observar cómo hay constricción de los músculos faringios o elevación del velo del paladar y que la úvula se mantenga central. También podemos pedirle al paciente que diga la palabra Kentucky, ya que cuando hay parálisis la voz se vuelve nasal y lo diría como en u i. También podemos evaluar el reflejo del velo palatino, donde al estimular la parte blanda del velo del paladar hay una constricción refleja. Para evaluar la sensibilidad del glosofaringio del 9, tenemos que tener previamente preparados en frascos soluciones saladas, ácidas, amargas y dulces, y le pedimos al paciente que saque la lengua, la sostenemos y untamos o dispersamos esta solución en el tercio posterior de la lengua. Es importante que el paciente nos refiera qué sabor es el que está sintiendo, pero no debe hablar. Para eso tenemos cartillas preparadas para que el paciente seleccione cuál es lo que está sintiendo. En cuanto a la espinal, es un nervio puramente motor, por lo cual lo podemos explorar en la función del esternocleidomastoideo y el trapecio. Le pedimos al paciente que realice movimientos laterales hacia la derecha e izquierda con el cuello, y podemos suponer también fuerzas de resistencia, y también que eleve los brazos, que encoja los brazos, que eleve los hombros, que encoja los hombros, para evaluar también la fuerza. En casos de parálisis, pues la escápula se ve mucho más descendida, hay una caída del hombro del lado que está lesionado. También podemos realizar la prueba del empuje de la pared, donde el paciente con los brazos extendidos empuja la pared, y si hay lesión de este nervio, pues puede haber desplazamiento de la escápula. En cuanto al hipogloso, este es un nervio netamente motor, entonces que inerva la lengua, por lo cual le pedimos al paciente que mueva la lengua hacia afuera, hacia los costados, que empuje la mejilla, y evaluamos también la fuerza de esa manera. Solicitamos también al paciente que diga los fonemas lu, 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 la, ya que cuando hay parálisis y debido a que la L se necesita el movimiento de la lengua para pronunciarlo, pues puede decirlos como u, a, y evaluamos la parálisis. En este estudio se buscaba evaluar las alteraciones olfatorias y gustativas como síntomas de COVID-19. Evaluaron pacientes con COVID diagnosticado por laboratorio en 2 hospitales europeos, y se encontró un 85.6% que reportaba alteraciones olfatorias, un 88% que reportaba alteraciones gustativas. La conclusión de este estudio fue que estas alteraciones como ageusia, anosmia, sean consideradas como síntomas de COVID-19. Dejo las partes importantes para que puedan revisarlas posteriormente. Una pregunta. El paciente acude con dolor y adormecimiento perorbicular derecho. Se sospecha de neuralgia. ¿Qué nervio sería el comprometido? Pues bueno, la parte que nos menciona que hay adormecimiento y dolor se consideran como síntomas sensitivos, y perorbicular pues es piel de la cara. Entonces el nervio que inerva la parte sensitiva de toda la cara es el trigémino, y esa es la respuesta. Dejo la bibliografía. No olviden que hay también un link de descarga de flashcards de Anki para que puedan repasar este contenido. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.